letra. Y a partir de ahora se graba la clase. Muy buenas noches para todos. Hoy la clase de muñeca normal. Vamos a tratar de entender. Yo cualquier cosa quiero que me paren, vamos a aclarar porque es bueno que vayamos entendiendo esta parte. ¿Me confirman si se ve la imagen, por favor? Sí, doctor. Ok. Bueno, como le estaba comentando a algunos colegas ya antes que a mí me costó muñeca al comienzo, no. Es una linda articulación, se pide mucho en consultorio también, o sea, tenemos que conocer esta, porque van a tener muchísimos pacientes, porque hay algo que se pide mucho, que es el síndrome del túnel carpiano, seguro que alguna vez escucharon. Se pide, pero muchísimo, pero tenemos que conocer nosotros como ecografistas músculo-esqueléticos, tenemos que conocer lo que es la conformación de la muñeca. Entonces vamos a ir desde abajo, desde lo más bajo. Bueno, ¿quién participa? ¿Qué huesos participa en la muñeca? Tenemos al radio, que es del antebrazo. Tenemos al cúbito, también que viene del antebrazo. Y tenemos que empezar a familiarizarnos con unos huesitos que se van a encontrar entre el cúbito y el radio, por un lado, y los metacarpianos por otro. Y vamos a tener dos líneas de huesos. Una línea que es más proximal a lo que es el cúbito y el radio, es más proximal, y que vamos a empezar a nombrar. De hecho, yo les insto a que tengan un copiatín siempre. Hasta ahora yo tengo mi copiatín en mi consultorio. Siempre saco, o sea, está luego pegado por la pared. Algún día les voy a mostrar mi consultorio. Todos los días lo veo. Todos los días. Así que no hay excusa, hay que saber. Una línea proximal de 4 huesos, que es el pisiforme, el piramidal, el semilunar y el escafoides. Todos estos huesos nos van a servir como reparos óseos también a la hora de encontrar las estructuras. Entonces, nuestros primeros 4 huesos, nuestra primera línea, es el pisiforme, el piramidal, el semilunar, el escafoide. Luego tengo otra línea, que es el ganchoso por un lado, el grande, el trapezoide y el trapecio. Entonces ahí tenemos la segunda línea de los huesos del carpo. Porque ahora ya no vamos a llamarles simplemente huesos del carpo. Vamos a llamarlos por sus nombres. Porque cada estructura tiene un hueso que le va a ser de guía para poder encontrar. Entonces, 2 líneas de huesos, de cada línea con 4 huesos, y una proximal al radio cúbito y otra un poco más distal y que va en relación a los huesos metacarpianos. Vamos a avanzar. Pero bueno, la muñeca tiene 2 caras. Una cara palmar y una cara dorsal. En la cara palmar se forma el túnel carpiano. En el espacio mayor pasan los tendones flexores largos del pulgar, el flexor superficial y profundo de los dedos. Y tiene 2 bordes, un borde radial y un borde cubital. En el borde radial se aloja el tendón flexor radial del carpo, el flexor largo del pulgar y la arteria radial. En el borde cubital se sitúa el trío cubital integrado por el tendón flexor cubital del carpo, la arteria cubital, el nervio cubital. Y en el centro
vamos a encontrar el nervio mediano con otro tendón que es el palmar largo. Entonces, vamos a repetir constantemente hasta entender. Y aquí justamente tenemos, y voy a empezar ya hablando del túnel carpiano en relación a los huesos. Hablamos hace rato que había una línea proximal al radiocúbito y otra línea distal al radiocúbito. En la primera línea tenemos al pisiforme, que va a ser una de las puntas de lo que es el túnel carpiano. En uno de los extremos es el pisiforme. En el otro extremo el escafoide. O sea que esos puntos nos va a servir para encontrar lo que es el túnel carpiano proximal. Entonces ya tenemos dos referencias óseas que vamos a empezar a acostumbrarnos, que es el escafoide por un lado, sería el que está en relación al pulgar, y el pisiforme que está en relación al quinto dedo, la parte, bueno. Entonces, uniendo esos dos puntos del pisiforme con el escafoide, vamos a tener lo que es el borde proximal del túnel carpiano. Y luego tenemos dos referencias óseas, que por un lado es el trapecio, que entra en relación con el pulgar, y el ganchoso, que entra en relación con el quinto dedo. Entonces, ahí tenemos lo que es el borde distal del túnel. Entonces, queda algo que se llama retináculo flexor, que es como una capa, sería el techo de lo que es el túnel carpiano. Entonces, parecido a lo que es el espacio subacromial en el hombro. Entonces, vamos a tener como una carpa que va a unir el ganchoso y el trapecio en la parte distal, el pisiforme y el escafoide en la parte proximal. Se forma la carpa, y por debajo de esa carpa es el retináculo flexor. Y por debajo de esa carpa encontramos las estructuras que van a pasar por ahí, que voy a hablar un poquito más adelante. Pero el concepto rápidamente de la cara palmar es entender cómo se forma el túnel carpiano. Y entonces nos valemos de los que son nuestros reparos óseos. Acostumbrarnos ya. Chip entra, pisiforme se une con el escafoide, borde proximal del túnel carpiano. El ganchoso se une con el trapecio, borde distal del túnel carpiano, se forma la carpa y por debajo pasan las estructuras. Y así entonces tenemos cara palmar, se divide en tres. Tiene una parte central, un borde radial y un borde cubital. Acá ya tenemos un esquema de lo que es lo que estamos hablando. El retináculo flexor está aquí, y van a ver que es como una estructura no tan así rectita, así el túnel carpiano, no es tan recta, es medio inclinada, un poco inclinada es. Por eso hay que tener en cuenta la unión de los puntos óseos que estábamos hablando. Acá nuevamente, para recordar simplemente, tenemos el pisiforme, aquí esta puntita, por un lado, y el ganchoso más distal. El escafoide arriba y el trapecio por debajo. Entonces, ahí empezamos a ver estructuras que van a entrar en relación con lo que es el túnel carpiano. En este caso vemos ya unos tendones que prácticamente
salen aquí del túnel y se dirigen a la mano. Bueno, esto para ir hilando las cosas. También vamos a tener otras estructuras, aparte de tendones, que van a pasar por ese túnel. En ese caso tenemos a la arteria cubital en el borde cubital, la arteria radial en el borde radial. Entonces, son estructuras que van a estar relacionadas justamente con el paso a través del antebrazo a lo que es la mano. O sea, son estructuras vasculares que se las puede ver perfectamente y a veces tienen mucho que ver en las patologías de la muñeca. Para entender un poco más, acá tenemos la arteria cubital que va a entrar en relación con el hueso pisiforme. Y luego también tenemos la arteria radial que va a entrar en relación al hueso ganchoso. O sea que son puntos de referencia para poder ubicar las arterias también. Y también va a haber otra estructura que es la nerviosa. Vamos a tener el paso del nervio mediano a nivel de la muñeca. Sabemos que el nervio mediano se origina ya en el plexo braquial, bien alto, y recorre todo lo que es el miembro superior hasta llegar a los dedos. Al igual que la arteria cubital, también penetra y es una estructura que la vamos a encontrar en el túnel carpiano. Entonces, aparte de tener tendones, aparte de tener arteria, paquete vascular, arteria vena, también vamos a tener nervios. En este caso, el nervio cubital y el nervio mediano van a intervenir van a pasar, son estructuras de paso del túnel carpiano. Pero bueno, vamos a hablar de la parte central de la cara palmar de la muñeca. ¿Qué tenemos ahí? Estructura que va a dominar es el nervio mediano. Tenemos el retináculo flexor que hablamos, que es la carpa, el techo del canal del túnel carpiano. También pasan otras estructuras muy importantes, que es el flexor, los superficiales y profundos, y el tendón palmar largo. Eso son todas las estructuras que vamos a ver en la parte central de la cara palmar, porque vamos a acordarnos que hay una parte central, un borde radial y un borde cubital. Aquí vamos a manejarnos por el momento con algunos esquemas donde vemos al nervio mediano en la parte central con los tendones superficiales y profundos, 4 y 4. Y también tenemos dentro de ese compartimento un tendón flexor largo del pulgar. Entonces, para tener en cuenta, solamente estamos viendo la parte central en este momento. El resto no le vamos a hacer caso. Entonces, en la parte central tenemos como estructura que va a dominar es el nervio mediano, con los flexores superficiales y profundos, y el flexor largo del pulgar. Bueno, entonces ya sabemos la parte central, cuáles son las estructuras. Y tenemos un borde radial también, que tenemos el flexor radial del carpo y el flexor largo del pulgar. Aquí tenemos la arteria radial y el flexor largo del pulgar. Viene aquí. Luego tenemos el borde cubital, que tenemos el flexor cubital del carpo
el nervio cubital, la arteria cubital y la vena cubital. Entonces ahí estamos hablando ya de, se forma como un canalcito independiente, como un túnel dentro de otro túnel. Hay un compartimiento especial que es el canal de Guyon, que está en el borde cubital de la cara palmar de la muñeca. Y ese canal está formado por lo que es el retináculo, que nosotros estábamos hablando hace rato, y una aponeurosis palmar que la va a contener. Entonces, y ahí dentro vemos el nervio cubital, la arteria cubital y la vena cubital. Y aquí tenemos lo que es el canal de Guyon también en esquema. Vamos a seguir. Nervio cubital, arteria cubital con sus venas. Bueno, entonces, esta primera parte tenemos que comprender, ya tiene que quedar la idea de cara palmar se divide en tres partes. Una central, un borde radial y un borde cubital. En la parte central, ¿quién domina? Nervio mediano. Y los flexores superficiales y profundos. En la parte radial, vamos a ver, la arteria radial, el flexor radial del carpo. Y en la parte cubital, vamos a ver lo que es como estructura dominante, el canal de Guyon, donde vamos a ver la arteria, la vena cubital, el nervio cubital y el reparo óseo que le va a cubrir justamente, que es el hueso pisiforme. Bueno, eso con respecto a la cara palmar. Anatomía por el momento. Vamos a entrar todo lo que sea anatomía. Luego hay una cara dorsal que se divide en 6 compartimientos donde se alojan los tendones de los músculos extensores del antebrazo. Entonces, vamos a hablar con propiedad. Acá ya tenemos compartimiento de tendones. Porque hay colegas traumatólogos que quieren que se ponga los compartimientos y qué compartimiento está lesionado, cuál es el tendón lesionado, de dónde. Entonces tenemos que manejarnos por los compartimentos. Hay 6. El primero, situado por encima de la apófisis estiloide del radio, ocupado por el tendón abductor largo y el extensor corto del pulgar. Vamos a ir repasando eso acá. Aquí tenemos un esquema, un corte axial, donde vemos lo que es la apófisis estiloide del radio. Está más o menos aquí sería. Y ya vamos a ver 2 tendones juntos, bien unidos, 2 tendones en relación a la apófisis estiloide del radio, que es el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. Todo esto al comienzo vamos a manejarlo con copiatines sin ningún problema. Vamos a tener, de hecho, el modelo de informes que yo les voy a enviar está ahí, dicen todos los compartimentos. Entonces yo les voy a mostrar cómo uno tiene que discriminar eso a la hora de hacer. Entonces, nuestro reparo óseo aquí es el apófisis estiloide del radio, que es una saliencia bien lateral. Aquí nomás no muestra porque es un esquema, pero a la hora de la práctica vamos a identificar el apófisis estiloide del radio para encontrar el primer compartimento, el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. Luego tenemos el segundo compartimento que va a estar, y su reparo óseo aquí es una parte lisa del radio, una parte lisa, y va a contener el extensor radial corto del carpo y el extensor radial largo del carpo. Es como un caño de escopeta también, parecido al primer compartimento, pero el primer compartimento tiene la salvedad de que es muy lateral para empezar, es bien lateral y entra en relación con el hueso, con
con el apófisis esteroidea del radio. Y el segundo compartimiento entra en relación al borde liso del radio. Es como si fuera un piso muy recto y un caño de escopeta que cae encima de esa parte lisa. Entonces, ese sería mi segundo compartimento ya, porque voy con la sonda, voy recorriendo en corte transversal y voy viendo esta estructura ahora. Pero ¿qué pasa? Ahí vamos a tener un reparo bastante constante, que es el tubérculo de Lister, que es como una montañita que se forma pasando el segundo compartimento. Y ese tubérculo de Lister es una constante anatómica. Entonces se la usa como un reparo óseo para identificar también el segundo compartimento. Porque sabemos que el Lister se relaciona con dos compartimientos, dividiendo el segundo del tercero. Pero ¿cuándo sabemos que es el segundo? Porque hay dos tendones juntos al lado del Lister. Entonces ese es el segundo compartimento. Y el tendón que está libre, solo, y que sería el tercer compartimento, es el extensor largo del pulgar. Entonces, nos valemos del tubérculo de Lister para poder identificar el segundo con el tercero. Bueno, una vez que tenemos definido el tercer compartimento, el extensor largo del pulgar, vamos a ver un acúmulo de tendones al lado del tercer compartimento, y no son dos, son muchos, son más, son 5. Y eso sería el cuarto compartimento, que sería el extensor de los dedos y el extensor del índice. Entonces ahí tenemos ya varios tendones juntos, agrupados. Al lado del tercero es el cuarto compartimento. Entonces esa es la guía para poder llegar hasta el cuarto. Y luego, después del cuarto, como siempre nos vamos en corte transversal, nos vamos hacia la parte más, hacia lo que sería el cúbito, porque estamos en la exploración dorsal. Vamos a encontrar lo que es la articulación radiocubital, un espacio entre ambos. Y encima de ese espacio está el quinto compartimento, sería el extensor del meñique. Nuestra guía en este caso, nuestra guía ósea es el espacio entre la articulación cúbito-radial. Y luego, que es el extensor del meñique. Y luego vamos a tener en una fosa, en el hueso cúbito, bien distal ya, un poco más distal al quinto compartimento, en una fosa vamos a encontrar el extensor cubital del carpo, que sería el sexto compartimento y está solo. Entonces, los primeros dos compartimientos son doble tendón. El tercer compartimento es un tendón. El cuarto compartimento son 5 tendones. El quinto es un tendón. Y el sexto es un tendón. Pero valernos de nuestros reparos óseos. Este es un esquema mostrando justamente los tendones que van a pasar por la cara dorsal de la muñeca. El primer compartimento acá, vamos a repasar el extensor corto del pulgar, el abductor largo del pulgar. Este primer compartimento tiene muchas patologías y una de ellas es la tenosinovitis de Kervain, que es frecuente, pero siguiéndole al síndrome del túnel carpiano, le sigue el de Kervain, muy frecuente. Luego tenemos el segundo compartimento, que es el extensor radial largo del carpo, el extensor corto del carpo. El tercer compartimiento, que es el extensor largo del pulgar, aquí tenemos el tercero. Y luego tenemos el extensor común de los dedos y el extensor del índice. El índice tiene un
un doble tendón extensor. El extensor de los dedos va prácticamente para los 4 dedos, aparte del pulgar. Pero el índice tiene un extensor propio. Y está también metido en el 4.º compartimento. Luego tenemos el 5.º, el extensor del meñique. Y el 6.º, el cubital del carpo. El 4.º compartimento también se lesiona muchísimo. El 6.º también. Están muy relacionados al tecleo, a la gente que teclea mucho por día. Los informáticos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estos tendones tienen vainas sinoviales a su paso por esta articulación. Tiene una vaina. Entonces es muy frecuente la patología de la tenosinovitis. Y en ese sentido, vamos a encontrar tenosinovitis en cualquiera de estos compartimentos podemos encontrar, pero son frecuentes en el 1.º, en el 4.º, en el 6.º, los más frecuentes. Después vamos a hablarlo en lo que es patología, pero para entender también que tenemos que darle una importancia a los compartimentos porque hay muchas patologías que por detrás podemos encontrar. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bueno, ahora que ya sabemos la anatomía, ya sabemos el túnel carpiano, cómo está formado, cuáles son sus huesos guía, las estructuras que pasan, que tenemos arterias, venas, nervios, que tenemos tendones, que esos tendones tienen sus vainas, que son frecuentes las patologías que podemos encontrar en la muñeca. Bueno, ahora vamos a empezar a explorar la muñeca. Ya sabemos que tenemos que poner al paciente frente a nosotros, si es posible, en lo más cómodo posible, porque hablamos mucho de nuestra postura y también el paciente, tenemos que usar una mesa, puede ser nuestra propia camilla también para poder hacer la exploración. Los miembros superiores encima de la camilla, se realiza una exploración del lado sintomático y el lado contralateral. Siempre la comparación, siempre hay que comparar. Abundante gel, porque vamos a trabajar muy en superficie. No tiene que entrar aire en nuestro traductor, porque nos va a joder a la hora de sacar una buena imagen. Entonces, mucho gel. Maniobra de pronosupinación para el fibrocartílago también vamos a hablar del fibrocartílago aparte. Y maniobra de flexión y extensión de los dedos sería, para ver justamente el movimiento de los tendones a la hora de la exploración, porque vamos a hacer una exploración estática y también una exploración dinámica para saber cómo se están moviendo los tendones, si se mueven los tendones, si hay alguna dolencia a la hora de tener los movimientos. Entonces vamos a usar también la flexión y la extensión. Frecuencia de 10 a 12. Generalmente 10 a 12 sirve bastante bien. En algunos casos podemos usar un poquito más para discriminar algunos nervios, sí, podemos. Pero en general 10 a 12 ya nos sirve perfectamente para muñeca. Entonces vamos a hablar de la técnica. Paciente frente al explorador con el dorso de la mano sobre la camilla. Se comienza con cortes axiales. Identificar en su parte central al grupo de flexores y la presencia del nervio mediano. Y se completa con cortes longitudinales. Es lo que estábamos hablando, que hay una parte central donde es la primera cosa que vamos a ver, la primera parte que vamos a ver de la cara anterior, de la cara palmar, es la parte central, buscando al nervio mediano y buscando a los flexores superficiales y profundos.
Entonces ahí tenemos que ponemos en un corte transversal donde identificamos nuestros reparos óseos, el escafoide lateralmente, el semilunar medialmente, y el espacio formado es el túnel carpiano osteofibroso. Entonces, en la parte central vamos a encontrar el semilunar. El semilunar es lo que tenemos que tener en cuenta y lo que está por encima del semilunar van a ser los flexores superficial y profundo y el nervio mediano que también va a estar con ellos, y vamos a ver también el retináculo flexor. Entonces, nuestro semilunar nos sirve. Y también sabemos que ese huesito que está al lado es el escafoide, justamente que está bien hacia el pulgar. Sería el escafoide. Entonces, punto número 1, en transversal, buscamos al semilunar y al escafoide. Entonces, estas dos montañitas que vamos a ver en profundidad, y nos ubicamos por encima y vemos las estructuras que están por encima de estos huesos, y vamos a ver el flexor superficial, los flexores superficiales y los profundos, el nervio mediano y el retináculo flexor. Vemos nuevamente ahí, siempre con el escafoide semilunar, los superficiales, el nervio mediano, que es una estructura fascicular que tiene muy poca movilidad. Vemos la movilidad y notamos la movilidad de los flexores, por eso discriminamos con la imagen fasciculada en sal y pimienta, que se le dice también, del nervio, y una fibra que la pasa, que es el retináculo flexor. Acá vemos un video de lo que es la parte central en el corte transversal, donde vemos justamente el semilunar y el escafoide. Vamos a ver. Está un poquito rápido. Está el semilunar, el escafoide y arriba las estructuras tendinosas, y más arriba el nervio mediano y más arriba el retináculo flexor. Entonces, centralizarnos primero en la parte central de la cara palmar de la muñeca, buscando los reparos óseos, la parte más profunda, que es el semilunar, el escafoide, y las estructuras que vamos a ver por encima son los flexores superficiales y profundos, un poco más arriba el nervio mediano y un poco más arriba el retináculo flexor. Y luego ya ponemos en corte longitudinal y vamos a ver las estructuras tendinosas y el nervio mediano en longitudinal. Y siempre vamos a ver los reparos óseos abajo. En este caso, en el corte longitudinal, nos sirven los reparos óseos del radio, el semilunar y el grande. Entonces acá tenemos ya estas montañitas en el corte longitudinal. Nos dice indirectamente que por encima de estas montañitas, que están formadas por el radio, por el semilunar y por el grande, vamos a encontrar las estructuras del flexor superficial y profundo, los superficiales y los profundos, y por encima una estructura nerviosa que es el nervio mediano. Entonces, vamos a hablar nuevamente del túnel carpiano. Contiene 9 tendones. El flexor es 4 superficiales y 4 profundos, y el flexor largo del pulgar. El nervio mediano, rodeado por el retináculo flexor, y también se le llama ligamento anular. En la porción proximal del escafoide tenemos el tendón flexor radial del carpo. En la porción proximal del hueso pisiforme se sitúa la arteria vena y el nervio cubital, que sería el canal de Guyon. Y sobre el ligamento anular tenemos el tendón del palmar largo. Bueno,
Entonces eso para ir recordando también todo lo que contiene el túnel carpiano. Y aquí vemos lo que es el borde radial. En el borde radial vamos a encontrar lo que es el escafoides por un lado, el huesito acá que vamos a ver. Vamos a ver, aquí está. El reparo, el escafoide, y al ladito ya vemos la arteria radial. Entonces, entra en relación la arteria radial con el hueso escafoide. Y también ahí vamos a ver una estructura tendinosa que es el tendón flexor radial del carpo, que pasa y está en relación con lo que es la arteria radial. Y en un corte longitudinal vemos a la arteria radial y entra en relación con lo que es el hueso ganchoso. Entonces ahí vamos a ver dos relaciones. Una más superior que el escafoide y una un poco más inferior que es el ganchoso. Entonces ya no estamos relacionando estructuras óseas con estructuras vasculares y con estructuras tendinosas. Entonces ya armamos ahí una guía de qué vamos a buscar en el borde radial. Como una estructura ósea superior en relación a la arteria radial está el escafoides. Una estructura ósea un poco más distal, el ganchoso. Entonces, y también el tendón que pasa muy cerca de la arteria radial es el tendón flexor radial del carpo. Bueno, vamos. Y así como tenemos un borde radial, tenemos un borde cubital. En el borde cubital dijimos que tenemos una estructura que es el canal de Guyon, formada por el retináculo flexor por arriba, el hueso pisiforme y luego tenemos la aponeurosis palmar. Entonces, valiéndonos de nuestro Doppler, podemos identificar la estructura vascular, la arterial. A veces no hace falta ni el Doppler, sino vamos a ver una estructura que late muy cerca del pisiforme, por debajo del tendón del retináculo flexor y por encima de la aponeurosis palmar. Entonces ahí vemos la arteria y una estructura en sal y pimienta que está muy relacionada a la arteria, prácticamente está un poquito por debajo de la arteria y bien y cerca del hueso. Entonces ahí tenemos lo que es la arteria, el nervio cubital. El nervio cubital tiene un diámetro no más de 5 milímetros de diámetro. Y el nervio mediano, hablando en el túnel, tiene hasta 10 milímetros cuadrados. Entonces eso para tener también en cuenta ya los diámetros de los nervios en el túnel carpiano y en el canal de Guyon. Entonces, en el borde cubital, estructura que va a dominar es el canal de Guyon. Canal de Guyon, ¿cómo está formado? Por el retináculo flexor, el hueso pisiforme y la aponeurosis palmar. ¿Y quién está dentro de ese canal? Es la arteria, la vena cubital y el nervio cubital. Aquí vemos nuevamente una imagen de lo que es el canal de Guyon, que es prácticamente algo bien triangular, se lo considera, así al menos a fines prácticos. Hasta el pisiforme, el retináculo flexor y lo que es la aponeurosis palmar. Pero bueno, clínicamente el nervio mediano es la estructura más importante, situado por debajo del ligamento anular y por encima de los flexores. Tiene una forma ovoide, más aplanado que los tendones, con menos movilidad, casi
prácticamente los tendones le mueven al nervio. En su interior, puntos hipoecoicos que corresponden a los fascículos nerviosos rodeados de una línea hiperecoica que dan el aspecto de sal y pimienta, que sería el perineurio, en la parte más periférica al nervio mediano. Entonces vemos aquí el retináculo por un lado y la estructura en sal y pimienta que estábamos hablando. Y por abajo los flexores, y aquí ya vemos al semilunar, 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 semilunar. Hay que acordarse que es el hueso guía para hallar al nervio mediano. Ese es un entrenamiento que siempre tenemos que hacer, los reparos óseos, porque vamos a estar en el lugar correcto y vamos a informar correctamente. Porque a veces podemos, de tanto que queremos hacer la ecografía, y a todos nos pasó, de ir como loco, veo el nervio y ya, apenas veo el nervio ya me posiciono y ya le quiero medir y ya está. No, todo tiene un punto. Porque va a haber un momento que el colega traumatólogo le va a pedir, favor evaluar al nervio mediano, sus medidas pre-túnel, en el túnel y post-túnel. Y ahí se complica la cosa porque no podemos medir en cualquier parte. No podemos medir pre-túnel encima del túnel. Y ahí nomás, al lado del túnel, otra vez mi post-túnel. No. Ahí va nuestras referencias óseas, que es el pisiforme y el escafoide por arriba, se unen, borde superior del túnel carpiano. Ganchoso por un lado y trapecio por otro, borde inferior del túnel carpiano. Y las mediciones tenemos que hacer por fuera del túnel, en el túnel y después del túnel. Entonces, por eso estoy insistiendo mucho en lo que es la conformación del túnel carpiano. Ok. Exploración anterior, zona más distal del túnel carpiano, referencia ósea, acá otra vez el tubérculo del trapecio, y en el lado cubital el ganchoso. Zona medial, la arteria cubital, el nervio cubital, se completan todos con cortes sagitales y se debe empezar en la línea media buscando el reparo óseo radio, semilunar, grande, y se detecta por encima de los tendones flexores de los dedos. Seguro que ya se dieron cuenta que tenemos que dominar nuestros huesos de la muñeca. No es fácil al comienzo, pero usen sus copiatines, usen sus recordatorios constantemente. Después van a hacer de taquito todo lo que es esta parte de túnel carpiano. No es complicado. Corte longitudinal. Ahora insistí mucho en lo que es el corte transversal, el axial, y ahora vamos a usar el corte longitudinal para ubicar justamente estas montañas óseas que tenemos por debajo, que es el radio, el semilunar y el grande. Entonces, una vez que veo esta composición de montañas que va en descenso, radio, semilunar, grande, radio, semilunar, grande, entonces la estructura o las estructuras que vamos a ver por encima son los tendones flexores superficiales, profundos, y por encima de ellos el nervio mediano. Entonces, nos facilita bastante familiarizarnos con lo que son los huesos de la muñeca. En la exploración anterior, también área radial, tenemos el radio, la arteria radial y el escafoide como referencia. Esto ya es bien superior en un corte longitudinal. Pero en el corte transversal nos sirve también el escafoide. Y bajando un poco más aquí, vamos a ver el ganchoso también, siguiéndole a la arteria radial. En el borde cubital, en el borde radial, el escafoide de nuestra guía, con el trapecio.
Y en el borde cubital, la arteria cubital entra en relación con el ganchoso. Cubital es ganchoso y pisiforme. Radial es escafoide y trapecio. Bueno, eso sería nuestra exploración como la parte anterior o palmar, cortes transversales y longitudinales en flexión y extensión para ver la movilidad de los tendones. Y luego tenemos lo que es la exploración dorsal. También pacientes sentados frente al examinador, cara palmar sobre la camilla, con cortes axiales se examinan los 6 compartimientos. Se comienza buscando la apófisis estiloidea del radio y el tubérculo de Lister para el primer y segundo compartimento. Entonces, aquí tenemos el primer compartimento, lo encontramos en la apófisis estiloidea del radio, sería bien hacia la parte más lateral, o sea, la base, lo que sería la base de nuestro pulgar. Vamos a encontrar la apófisis tiroidea del radio y ahí pegadito el primer compartimento que está formado por 2 tendones, que es el abductor largo y el extensor corto del pulgar. Importante este primer compartimento porque hay muchas patologías y una de ellas es la tenosinovitis de Kervain, frecuente en personas odontólogos. Odontólogos tienen mucho. Después en las personas, las puérperas también tienen mucho de esta patología. Después vamos a hablar de eso. Pero es muy importante el primer compartimento. Y nuestra guía es la apófisis tiroidea del radio. Aquí vemos un pequeño video de lo que es el primer compartimento, teniendo en cuenta la apófisis tiroidea del radio, que es una pequeña saliencia bien cerca de la base del pulgar. En el corte longitudinal también completamos para ver la movilidad de ese primer compartimento. Y el segundo compartimento, ya hablamos hace rato en el esquema, que vamos a ver una porción bastante lisa del radio. Y arriba vamos a encontrar, como si fuera un caño de escopeta, el extensor radial largo y el corto. El largo está en relación a un hueso, una saliencia también del radio, que es el tubérculo de Lister. Entonces tenemos que el largo entra en relación al tubérculo de Lister. También tenemos esta imagen del segundo compartimento donde vemos el borde liso y 2 tendones bien juntos. Y aquí se ve el tubérculo de Lister que se insinúa y que es nuestra guía también para saber de que estamos al lado del segundo compartimento. ¿Por qué? Porque el segundo compartimento tiene 2 tendones juntos. Y al identificar el Lister, vamos a ver una estructura que está sola. Un tendón solo, que es el extensor largo del pulgar, al otro lado del tubérculo de Lister. Entonces, a mí particularmente me es muy práctico primero identificar el Lister. Y posteriormente, ya sé que al ver el Lister que hacia un lado tiene 1 y hacia el otro lado tiene 2, sé que es el segundo y el tercer compartimento. Pero también es válido empezar desde la apófisis tiroidea del radio, identificando el primer compartimento, luego el segundo compartimento, el Lister, el tercer compartimento. Son cuestiones, ahora en la práctica yo les voy a mostrar esas 2 formas de localizar a estos reparos óseos muy importantes, que es el tubérculo de Lister y la apófisis tiroidea del radio. Los 2 nos va a servir. Es cuestión de cómo nosotros queramos y nos quede más cómodo identificar los compartimentos. Aquí un video del tercer compartimento en relación al tubérculo de Lister. Aquí tenemos al extensor del pulgar, largo del pulgar, y en su corte longitudinal.
Y luego encontramos al cuarto compartimento. Ya le identificamos al Lister, identificamos a ese compartimento que hay un solo tendón, que es el tercer compartimento, y al lado de ese tercer compartimento ya hay un acúmulo de tendones, que son varios, que tenemos 4 tendones extensores en profundo y el extensor del índice. Entonces tenemos 5 tendones. Y esos 5 tendones están al lado del tercero. Y también es muy importante este compartimento porque tiene muchas afecciones, tanto en músicos, en personas que trabajan con muchas manualidades, en personas que trabajan tecleando mucho por día, así, tipo cajeros, que trabajan en cooperativas, bancos. También es muy frecuente en personas en atletas que hacen lanzamientos. También ahora, por ejemplo, es muy frecuente en los que juegan pádel, la tenosinovitis del cuarto compartimento, en las personas que hacen artes marciales. Es muy frecuente la lesión del cuarto compartimento. Entonces, ahí hablamos de una tenosinovitis cuando el espesor de la vaina es mayor a 2 milímetros. Y van a ver bastante porque también traduce mucha sintomatología, mucho dolor puntual. Entonces, para tener en cuenta. Aquí vemos el cuarto compartimento en un video donde se nota y resalta que hay un acúmulo de tendones en la parte bien central de la cara dorsal. Muy frecuente la tenosinovitis. Y no olvidarnos de hacer nuestra exploración en corte longitudinal para ver la movilidad. Y también si tenemos un antecedente traumático, podemos inclusive distinguir la zona de lesión, que puede ser una rotura parcial, una rotura total. Se completa con el corte longitudinal. Luego, después de ese acúmulo de tendones en la parte central de la cara dorsal de la muñeca, vamos a encontrar en el fondo unos reparos óseos que es el radio y el cúbito. Es como si fuera que están enfrentados. Y el tendón que vemos por encima de esa relación radio-cúbito es el tendón extensor del quinto dedo, o el extensor del meñique también se lo llama. Este compartimento difícilmente vamos a encontrar. Yo creo que encontré una sola vez, encontré hasta el momento la tenosinovitis del quinto compartimento. Es tremendamente guapo, sufre muy poco, tiene que haber, qué sé yo, una fractura, un golpe muy fuerte, algo catastrófico tiene que pasar para que el quinto compartimento esté lesionado. Muy guapo es, aguanta bastante los traumatismos y todos los movimientos. Pocas patologías, al menos yo vi. Solamente una vez la tenosinovitis del quinto compartimento. Aquí tenemos mostrando en el corte longitudinal y en el corte transversal en relación al radio y al cúbito. Y luego tenemos a otro sufriente, que es el sexto compartimento, el extensor cubital del carpo, el que dijimos que estaba en una fosa, en la fosa cubital, tipo una corredera, parecía una corredera realmente. Una fosita que se forma en el cúbito, un poco más alejado, que es el extensor cubital del carpo. Este tendón en deportistas se lesiona bastante. En gente que practica artes marciales también es muy frecuente, y también en los que teclean cuando hay un movimiento muy vicioso, como ponen la mano, más o menos en esta posición, llevando la mano hacia la parte más externa. Entonces hay un sufrimiento del tendón extensor cubital del carpo que hace que se forme su tenosinovitis.
Entonces, en ese sentido hay una escala que se presentan, que es el primer compartimiento, el cuarto y el sexto son los que más se lesionan. Aquí vemos el sexto compartimiento en la fosa. Aquí vemos. Y en su motilidad también se ve su movilidad normal. Y bueno, eso sería la exploración de los compartimentos de la cara dorsal. Los tendones están recubiertos por una fina membrana que no pasa 2 milímetros. O sea, la vaina no tiene que pasar 2 milímetros. Y eso es una regla que se pone tanto en la cara anterior, o sea, en la cara palmar, como en la cara dorsal. Y se deben completar con cortes sagitales, ya eso es sabido, ya en lo que son la exploración de tendones, siempre se tiene que completar con los cortes, ambos cortes, el transversal y el sagital, o los cortes longitudinales. Y hay un ligamento, no voy a hablar tanto de ligamento, pero algunos le voy a indicar como es el ligamento escafo-semilunar. Entonces, para encontrar el ligamento escafo-semilunar, se ubica el tubérculo de Lister en corte axial. Aquí, primero. Luego se traslada sonda distalmente. Nos vamos hacia lo que serían los dedos. Así, embarrido, como yo siempre digo, embarrido. Y aparece el escafoides. Y se desplaza la sonda hacia el cúbito. Sería un poquito, nos bajamos y nos movemos hacia el cúbito. Y ahí se ve el semilunar. Y entre ellos hay un ligamento. Este ligamento sí tenemos que explorar y aprender ya que tenemos que explorar el ligamento escafo-semilunar, porque hay una patología que se forma y es muy frecuente en la cara dorsal, que es el quiste artrosinovial. Y del lugar que más frecuentemente se forma es de la articulación escafo-semilunar por una rotura del ligamento escafo-semilunar. Esa rotura hace que haya un debilitamiento de la cápsula a ese nivel y posteriormente puede formar en lo que es el quiste artrosinovial. Entonces, hay una técnica también vamos a practicar. Son dos cosas ya que vamos a practicar sí o sí. Cómo identificar al ligamento escafo-semilunar. ¿Por qué le quiero tanto? ¿Por qué no veo el trapecio con el trapezoide? ¿Por qué no veo que también hay ligamentos? Eso, ahora en la avanzada vamos a estudiar esos ligamentos más complicados. Yo ahora le estoy hablando de lo más frecuente como para empezar a familiarizarse a lo que son las patologías de la muñeca. Y teniendo en cuenta eso, el escafo semilunar es el ligamento que sufre bastante en la cara dorsal y que posteriormente va a ser el lugar donde vamos a encontrar quistes artrosinoviales. Aquí tenemos el ligamento escafo semilunar, escafoide y semilunar, que esto sería en la normalidad, tenemos que ver como parecido a lo que vemos en el ligamento acromio clavicular. Aquí vamos a ver algo parecido, pero vamos a tener en cuenta que es el escafoide por un lado y el semilunar por otro. Y una estructura ligamentaria que lo cruza como puente, que es el ligamento escafo-semilunar. Bueno, y también vamos a hablar de una cara interna de la muñeca. Nosotros hablamos de una cara palmar, una cara dorsal, pero también tenemos una cara interna o medial, donde vamos a encontrar que, bueno, se la va a explorar con cortes longitudinales entre el espacio del cúbito y el piramidal. Se visualiza entonces el fibrocartílago triangular, el tendón extensor cubital del carpo con su vaina y el ligamento radiocarpiano dorsal y palmar. Entonces, vemos el fibrocartílago que se va
se va justamente insinuar en ese espacio que se forma entre el cúbito y el piramidal. Es como una almohadilla que es una extensión de la cápsula del disco articular que va a dar el movimiento de amortiguar, como un amortiguador de los movimientos internos de la mano. Entonces queda un espacio ahí entre el cúbito y el piramidal donde se va a ubicar esta formación triangular como un menisco, como un menisquito va a ser, parecido al labrum del hombro, pero tiene la función de amortiguación de los movimientos internos de la mano. Entonces, para tener en cuenta, del disco triangular sale una porción y se exterioriza en el espacio entre el cúbito y el piramidal. Ecográficamente vamos a ver como una imagen triangular entre el piramidal y el cúbito. Es homogénea, ecogénica, con una base superior, un vértice inferior. Y por encima, la relación el extensor cubital del carpo con su vaina y un ligamento que va justamente del cúbito al piramidal. Entonces vamos a tener el extensor cubital del carpo, el ligamento colateral y el fibrocartílago triangular. Y hay un huesito también que por debajo también nos puede servir de guía, que es el semilunar. También es otra parte de la muñeca que se aprecia mejor en la práctica, porque es muy dinámico justamente encontrar el fibrocartílago. Hay que hacer unos movimientos, entonces vamos a dejar para poder mirarlo en la práctica con mayor o sea, mayormente. También. Otra imagen en estática, piramidal, cúbito, fibrocartílago triangular, el tendón extensor cubital del carpo, otra vez cúbito, piramidal y el semilunar, nuestra guía como si fuera nuestro piso para poder identificar al fibrocartílago triangular. Bueno, esto para recordar también que tenemos que familiarizarnos con los huesos de la primera línea, la segunda línea, cómo está formado el túnel carpiano, nuestras referencias óseas, y cada tendón tiene un hueso que le va a dar, que la vamos a identificar con mayor facilidad. Y acordarnos también que en la cara dorsal o extensora hay zonas. Esto ya a nivel para el informe, tenemos que saber que hay una zona 8 y una zona 9 que son las lesiones musculares. Hay una zona 7 que tenemos retináculo flexor y las correderas. Acordarnos que la muñeca está en zona 7. En zona 7 sería la zona 8 y 9, sería la parte muscular del antebrazo. Y luego entramos en zona 7, que sería la zona de donde tenemos el retináculo flexor y las correderas. La zona 6, la región metacarpiana dorsal. La zona 5, las articulaciones metacarpofalángicas. Las 4 y 2, lesiones de los tendones de la falange proximal y medial. La zona 3, la articulación interfalange proximal. Y la zona 1, la articulación interfalange distal. Eso ahora cuando empecemos a hacer los informes, yo les voy a dar, vamos a recalcar bien esta parte, ¿sí? Y bueno, esto sería la parte de la anatomía normal y la exploración normal de una muñeca. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna experiencia? ¿Algo que alguien que ya exploró y que pudo sacar alguna conclusión? Si le aclaré sus dudas o tiene todavía algunas dudas, podemos preguntar ahora, por favor.
Doctor, yo he visto algunos videos de algunos médicos haciendo ecografías bajo agua. No sé Sí. si ya escuchaste o se usa o no se usa. Es una técnica muy buena por el hecho de que prácticamente se nos desaparece todos esos artefactos que se forman cuando no tenemos suficiente gel. Eso se llama la técnica submarino. Y lo que pasa es que tenemos que estar bien seguros de que nuestro traductor no tiene ni una falla para nada. Porque esa es puede dañar nuestro traductor si es que tiene una pequeña filtración. Lo que normalmente se usa es el papel film, el papel film, el plástico film. Se lo envuelve con una capa y posteriormente se la puede sumergir. Es espectacular la técnica, realmente muy buena. Yo no uso frecuentemente, pero algunas veces ya usé y es muy bueno. Es muy bueno. Yo particularmente uso mucho gel y es suficiente porque cuando tenés muchos pacientes, a veces es medio complicado, tenés palangana, que te pones acá, después tenés que sacar, se pierde un poco de tiempo, pero es muy buena la técnica, muy buena. Técnica de submarino se llama. Ramón, Marta, Aquí, ¿le hicieron la pero la muñeca? práctica. No hice todavía. ¿No? ¿Quién hizo? Rubén, ¿no está por ahí? Rubén, vos hiciste la muñeca. ¿Qué te pareció la muñeca? ¿Qué te parece complicado? ¿Ya hiciste? Parece a mí bastante fina. Voy a esperar la práctica, no modo. No, pero Rubén está ahí. Rubén hizo ya. Él me suele enviar al paciente, o sea, me muestra algunos videos que él está haciendo. Rubén Muy es de tímido, otra Rubén. galaxia. Un No, pero galáctico de acá de Santa Rita. hay que seguir las guías. Hay que seguir las guías de los puntos óseos, lo que nos va a dar, pero rapidísimo resultado. Rapidísimo. Doctora Romina, Paola, Luis, ¿alguna pregunta? Laura, Juan, William, Carlos, Edson. Profesor, es evidente que tenemos que dominar primero anatomía para hacer realmente. Es muy difícil recordar todo después de tantos años de la Facultad de Anatomía. Claro, claro. Y bueno, hay que repasar, volver a dibujar el estilo propio del estudio de anatomía. Dibujar, pintar. Esa es la metodología que hay que volver a hacer otra vez con este tema. Yo recomiendo, así como que vean esta clase y que vean esa primera parte de la clase que yo le estaba, ubicación a nivel de los huesos. Ubicar las estructuras que pasan por esa carpita que van a ver ahí. Memorizar esa carpa, memorizar los puntos que atajan esa carpa. Pisiforme, anchoso, escafoide, trapecio. Y la carpa. Esa carpa, con que hoy se quede el concepto de la carpa, que se quede el concepto de los 4 huesos, que se quede el concepto de que dentro de esa carpa pasa arteria, nervio, tendones, que quede el concepto de que la cara anterior, la cara palmar, se divide en 3 y empezamos por la parte central, después nos vamos por la parte radial, después nos vamos por la parte cubital. Que quede el concepto de que en la cara dorsal tenemos 6 compartimentos y que cada compartimento tiene puntos de referencia, y voy a decir 2 nomás, el apófisis estiloide y el tubérculo de Lister. Y nuestra fosa a nivel del cúbito. Con esas, y que todo se estudia en cortes longitudinales y transversales.
y que tengo una cara interna donde tengo el fibrocartílago que está en un espacio que está entre el cúbito y el piramidal, que va a ser tipo algo triangular que voy a ver ahí. Con que ustedes tengan bien claro esos conceptos que yo les estoy nombrando, van a estar en un buen camino, porque después van a ir puliendo simplemente eso a la hora de poner el traductor. Ah, mira, acá está ese hueso que el otro estaba diciendo. Ah, acá está el semilunar. Y acá está el escafoide. Acá está. Eso viene, como se dice, en añadidura después. Pero esos primeros conceptos de cómo está formada la cara anterior, la anterior al palmar, la dorsal y la parte interna, quedó eso. Tranquilo el resto, no se vayan a desesperar porque van a poder hacer punto por punto con cuestión de poner bien el traductor y con el copiatín allí en la mano, en el copiatín. Bueno, ¿alguna pregunta? Laura, Juan, Luis, Paola, Romina, Eligio, Edson, Boris. Buenas noches, profesor. Hola, Eligio. Eligio soy. Sí, para comentar nomás, para mí sus clases fueron espectaculares, muy didáctica, muy sencilla. Ella había participado en un curso justamente en muñeca en el extranjero y la verdad que me sorprende la sencillez y la facilidad con que usted nos comenta. Los otros me había resultado bastante difícil. Y creo que leyendo un poquitito vamos a poder rápidamente tomar el hilo de la cuestión y poder avanzar con esto. Sinceramente. Yo le recomiendo bueno. justamente una cosa, Eligio, que Sí, mañana lean del libro de Jiménez Díaz, la exploración de la cara flexora y la exploración de la cara extensora. Solamente la parte normal, y van a ver cómo le va a aclarar esto. Le va a aclarar bastante. Porque yo ahora les tiré los tips como para que puedan agarrar esa punta del ovillo. Después el resto viene todo solo. Espectacular esta profesor. Bueno, entonces quedamos para el miércoles 13, 20 horas. Vamos a complicar un poco más las cosas. Vamos a hablar de patologías de la cara flexora, de la cara extensora. Vamos a hablar bastantes patologías, pero no complicadas. Se puede entender, se puede apreciar y va a ser algo ameno porque vamos a hablar de lo más frecuente nomás, no vamos a hablar de todas las patologías de hecho yo no les hablé muchos ligamentos, pero vamos a hablar de lo que en el consultorio vamos a poder realizar sin ningún problema y sin rechazar pedidos. Bueno, entonces buenas noches y que descansen. Tengan una buena noche. Buenas noches a todos. Igualmente buen para descanso. todos. Buenas noches, Excelente, profe. doctor. Gracias. Abrazo. Dale, que descansen. Buenas noches. Adiós.